Vuelve a sonar esta sintonía después de las vacaciones. Es turno de hablar con Ramón Besa y con Manuel Javois. Creo que el último tuvo lugar, no sé si justo antes de las elecciones del pasado 23 de julio. Y anda que no han pasado cosas desde entonces, en todos los sentidos, también en el deporte. Y tenía muchas ganas de hablar con ellos, porque les he leído más que he escuchado. Tengo aquí a mi vera a Manuel Javois, que la verdad es que por momentos no sabía si se había perdido durante este verano con tanto viaje. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿En cuántos sitios has estado? Bueno, en tu querida Galicia habrás estado. No, en Galicia, ¿seguro? mucho en Galicia. Luego he hecho viajes puntuales a ver a gente y visitar, bueno, no sé. ¿Sabes? Las ventajas de este oficio a veces es que te puedes llevar el ordenador debajo del brazo y trabajar allá donde estés, y esto es lo que he hecho en agosto. Al igual que lo bueno de este oficio también es que en radio casi se puede hacer un programa desde cualquier parte del planeta. Ramón Besa, hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ti también te he leído en El País, te he escuchado. Bueno, hemos abierto obviamente el programa con los dos focos en los que estamos, esa victoria de España 1-7 sobre Georgia, y en el US Open en Flushing Meadows. Antes hablábamos con Alex Correche y también con Pedro Fullana. Juegan un ratito Carlos Alcaraz, pero en el primer Sanedrín Ilustrado, el primer Besa Javois de la temporada 23-24, es evidente que había muchos que seguro que están esperando este momento para escucharos por primera vez, después de que hayan pasado, creo que son 20 días desde la consecución del título mundial por parte del equipo de España en el Mundial Femenino de Australia y de Nueva Zelanda, y de todo lo que sucede después. Bueno, lo que hemos sabido hoy, porque hay noticias todos los días, es que la Fiscalía ha anunciado que se querellará por dos posibles delitos, por agresión sexual y también por coacciones. Más allá del hecho en sí, que yo creo que es bastante evidente lo que sucedió y de lo que dictamina la justicia, está el show lamentable que ha rodeado todo y que evidentemente genera una imagen muy mala para el fútbol español, pero también yo creo que una conciencia importante acerca de lo que debe ser el fútbol femenino en nuestra sociedad. Manuel, no sé por dónde quieres empezar, porque te he leído varios artículos en el País. En este momento, ya 8 de septiembre, ya 9... En este momento, ¿qué te sale decir? ¿Qué sientes? De verdad que es que el culebrón me ha terminado agotando. Te voy a decir algo que estaba pensando cuando la Fiscalía, cuando he leído la noticia de la Fiscalía, cuando he sabido que este asunto se iba a judicializar. Yo creo que todo es opinable y nosotros debemos, a veces si queremos, opinar, pero no todo es sentenciable. Es decir, yo puedo opinar que este señor ha tenido que marcharse el segundo después de preguntarle, según él, a una jugadora si quería darle un piquito. No me cabe en la cabeza que en la final, que después de la final de un campeonato del mundo femenino de fútbol, con todo lo que eso implica, con toda la carga política que eso tiene, porque no se puede obviar, ojalá algún día la podamos obviar, pero ahora no se puede obviar. Puedes pensar que puedes celebrar algo preguntándole a una mujer si le puedes dar un piquito a una jugadora tuya. Bien, y esto según la versión de Rubiales. O sea, luego ya tenemos lo que vimos delante de las cámaras, que fue el agarrarle la cabeza, etc. Bien, hasta ahí. Yo puedo opinar que este señor se puede marchar, se tiene que marchar, que esa actitud es deleznable, que el silencio de la selección española masculina durante tanto tiempo ha sido deleznable, ha sido vergonzoso, porque las imágenes han estado ahí, no ha sido un asunto en el que haya que dilucidar nada de forma muy compleja. Y otra cosa es si se tiene que decidir que es agresión, abuso sexual, según los términos de la nueva ley. Y yo ahí, sinceramente, como cuando un asunto entra dentro de los tribunales, pues prefiero no entrar. Yo sé que este señor se tiene que marchar, pero es que no hace falta ser culpable judicialmente con una sentencia para marcharse de los sitios. Y esto es una cosa que pasa mucho en política. Cuando te pillan haciendo no sé qué y tú dices, no he sido condenado. A ti y a mí no nos echan de la SER con una sentencia. Nos echan de la SER el día que nos quieran echar, que espero que nunca, por no presentarnos al trabajo, pues por andar pidiendo piquitos, por lo que sea, por una conducta inapropiada, por una actitud, en fin, lo que sea. Pero esto lo veo yo mucho en cargos potentes de instituciones españolas, de políticas, o en el caso del presidente de la Federación, que como no hay una sentencia, yo ya de aquí no me marcho. No. Recordemos que no ha dimitido y que es presidente suspendido. Sí, que como escuchaba a Jesús Gallego durante estos días en Hora 25 Deportes, y tenía toda la razón del mundo, si no fuese por la FIFA aquí tendríamos un problema de verdad. Porque aunque el gobierno lo ha intentado, el TAD no ha logrado inhabilitarle. Con lo cual, si no fuese por la FIFA, que le ha suspendido durante 90 días y que se van descontando esos días, aquí
el hazme-reír sería mayor todavía. Sí, porque estaría efectivamente en su despacho en Las Rozas. Perdona que te he interrumpido. No, que estoy de acuerdo contigo, que vamos, que me parece, insisto, sobre el asunto judicializado, pues tendrán que decirlo los tribunales, pero no hay que llegar a una condena para saber que este señor no puede seguir un minuto más al frente de la Federación. No hay que llegar ni al minuto después de lo que hizo delante de las cámaras, delante de todo el mundo, después de la final, y ya está. O sea, para irte de los sitios no hace falta una condena. No es necesaria una condena. No hay puestos tan importantes que haga falta una condena para marcharte de los sitios. A la gente normal no se nos despide con condenas judiciales, no es necesario. Y este señor no puede seguir en la frente de la Federación ni un minuto más. Pero vamos, que viene de lejos y ahora se sabe la manejada que venía ya de antes con todos los asuntos económicos, las comisiones, las corrupciones, etcétera. Bueno, todo lo que está bajo investigación. Ramón, quiero escucharte. Me ha parecido tan brillante la exposición inicial de Manuel que intentaré ir por otro sitio para no redundar. Yo diría que hay gente que tiene sensación de vergüenza, y la vergüenza haría que no solo que dimitieras, sino que te escondieras, que pillaras las maletas y te fueras por ahí, no hacer sin que nadie que te dijera nada. O sea, el Mundial fue uno mientras no apareció Rubiales y otro cuando apareció Rubiales. Hasta que apareció Rubiales todo nos pareció una fiesta, hasta cierto punto sorprendente por la forma que se manejó la selección a partir del 4-0 de Japón, un campeonato muy bien jugado, una final preciosa, y de golpe y porrazo apareció un señor que se apoderó no solo se apoderó del balón, sino del trofeo, del púlpito, del nosotros, y reivindicó como si la copa fuera suya. A partir de aquí, todo aquello creo que ya está más visto, sentenciado, y lo que más me sorprendió fue, para añadir alguna novedad, el comportamiento de la Asamblea. Es decir, primero, el hecho de que nadie de los que estaban en la Asamblea parecían prever que Rubiales iba a continuar, o sea, que no iba a dimitir. Luego, que fuera jaleado. Por lo tanto, la conclusión es que tiene que mejorar la representatividad de la Asamblea. O sea, no concibo, si el Pleno del fútbol español funciona como vimos el día de la famosa intervención de Rubiales, creo que no es una representación que está en consonancia con los futbolistas. O sea, tú ves el partido que ha jugado hoy España y tienes un sentido de representación a nivel jugador, pero no a nivel directivo. Por lo tanto, creo que la conclusión es que quienes dirigen el fútbol español pues lo hacen malamente y son personas que no representan al colectivo. También obliga a replantear cuáles tienen que ser las relaciones de la Administración respecto a la Federación, y cuando digo la Administración me refiero al Consejo Superior de Deportes, al Secretario de Estado, a lo que ha pasado con la figura de Rubiales, que a veces por diferentes intereses determinados personajes son... su acción de gobierno, por más polémica que sea, es obviada o se pasa como si no hubiera ocurrido nada. Ocurrió con la Supercopa, o ha ocurrido bastantes sucesos que de alguna forma quedaron enterrados o solapados, y luego de alguna forma lo que hay que hacer es cambiar el modelo de gestión en los órganos deportivos. Eso ha ocurrido en algunas federaciones, en algunos deportes olímpicos, pero el fútbol siempre es el último que queda, siempre es el último reducto, el más difícil, y yo creo que lo que han conseguido las mujeres con el título de la Copa del Mundo es que la renovación que ellas piden no solo afecte al fútbol femenino, sino a todos. O sea, la igualdad también tiene que ser para las mujeres, pero tiene que ser también que lo que sigan las mujeres alcance a los hombres, para que la federación y los órganos de representación sean lo que deben ser, sean modernos y sean sobre todo profesionales. La gente hay que elegirlas no por una cuestión de género, sino por su capacidad, por su profesionalidad, por su saber hacer. Y la verdad es que mucha de la gente que ha actuado y que ha dirigido todo ese camino, me parece que no ha estado a la altura. No añado ni una coma a lo que dice Ramón Mesa. Hay una tradición, hay una tradición muy divertida en esa asamblea, es que Rubiales hizo saber a todos sus más cercanos, sus más íntimos, que dimitía. No tanto que el día anterior, tanto Manuel, que el día anterior aquí se contó en el larguero con Manu Carreño. Se contó, claro, bueno, porque lo filtró a sus más cercanos, los periodistas vivimos de filtraciones, nos contaron eso, y como tal... Que una cosa es engañar a la prensa y otra cosa es que a Bilda, de la Fuente y a sus gentes más cercanas, íntimas de la Federación, les haya hecho saber que él al día siguiente iba a dimitir.
y que se encontrasen de repente en la asamblea con esta reacción y se hayan amparado yo en el desconcierto para justificar los aplausos, que también es otra... Claro, es otra de las 1500 aristas. Sí. Pero esos aplausos, Manuel... Después dijo Luis de la Fuente que es como que no era él en ese momento. Bueno, yo qué sé. Pero estar en un momento como ese, escuchar tantos aplausos, es que seguramente es una de las imágenes más bochornosas. Quiero decir, en general, lo que fue esa asamblea. No hablo en concreto de Bilda y de Luis de la Fuente. Un día tenemos que abrir el melón de los aplausos en este país. En el Congreso de los Diputados, en las asambleas. Es decir, una vez dijo Joaquín Sabina que él a sí mismo se daba miedo en el escenario y le daba miedo al público porque tenía la impresión de verlos tan entregados que si en algún momento decía viva Hitler, la gente diría viva. Quiero decirte, cuando la botada de Sabina, ojo, a ver si nos vamos a ver un lío. Quiero decirte, cuando tú estás en un atril y estás hablando y además a tus subalternos, a tus empleados, en la inercia, una inercia vergonzosa, porque yo he estado en el Congreso de los Diputados muchísimas veces y he visto aplaudir tonterías sublimes de gente que sé perfectamente que no las aplaudiría en otras circunstancias. Si uno empieza a aplaudir, tú sabes que los políticos, una vez hice un reportaje cuando trabajaba en el diario Pontevedra, tienen a un tipo detrás que él rompe. Pues no sé si ocurre, no creo que hiciese falta que ocurriese en la asamblea, pero tiene un tío que rompe el hielo, empieza a aplaudir y los demás le siguen. Con que uno empieza a aplaudir en algún momento, los demás siguen. Es que igual hay un cierto paralelismo. Te voy a decir una cosa, y no es una justificación de estos tipos. No tienen ni idea de lo que ha dicho. La gente está aplaudiendo, yo aplaudo. De hecho, hay un meme, un vídeo muy gracioso en internet de un tipo que se queda dormido en el trabajo, ¿sabes? Y lo despiertan aplaudiendo y lo primero que hace al abrir los ojos es ponerse a aplaudir. Porque bueno, es el instinto borreguil. Está aplaudiendo la gente, hay que aplaudir. Y por supuesto, estoy convencido de que estos señores escucharon lo que decía Rubiales y entendieron que tenían que aplaudirlo porque al fin y al cabo es el jefe. Y esto pasa. Pero no quería justificarlo. Pero quiero decirte, hay un seguidismo vergonzoso con los aplausos. Igual hay un cierto paralelismo también, o no son tan diferentes el Congreso de los Diputados y, por ejemplo, la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Y, por cierto, esto me hace recordar a ayer, en relación a esto, un sketch maravilloso del Gran Wyoming y de Dani Mateo en el intermedio de la sexta con esto de los aplausos, que parece que tenemos un problema en España con los aplausos. Y una cosa más, Ramón, y como parece que este tema va para largo, porque Rubiales... iba a decir institucionalmente sigue vivo, porque efectivamente es un presidente suspendido. El gobierno español no ha podido hasta el momento, y el CSD, que el TAD le haya inhabilitado. Insisto, está suspendido por la FIFA, no porque lo haya podido hacer los diferentes organismos deportivos en España. Un asunto, Ramón, que llevo todos estos días pensando, lo que es que esto que ha pasado con Jenny Hermoso, quizás hace 10-15 años se habría pasado, pero que en 2023 las cosas por suerte ya no son como en el año 2003. Y recordaba el otro día el caso de Nevenka, que ha apoyado a Jenny Hermoso. Todos recordamos lo que sucedió con Nevenka en Ponferrada hace algo más de 20 años. ¿El fútbol español, sigues pensando, Ramón, bueno, yo lo pienso, te pregunto a ti y también a ti, Manuel, que está muy por detrás de la sociedad? ¿Que está demasiado masculinizado? No sé. Bueno, el fútbol siempre es el último reducto. Recordemos, por ejemplo, que las mujeres ya fueron protagonistas de los Juegos Olímpicos de Londres. Por primera vez en este país las mujeres consiguieron más medallas que los hombres. Eso ocurrió en 2012. Estamos en 2023 y seguimos dando vueltas. El fútbol, pues yo siempre digo que todavía huele a calzoncillos. No le cuesta muchísimo. Hay determinados personajes, hay un clientelismo, un amiguismo, sobre todo en estamentos, diría, de cercanos a lo que son la federación. Lo digo por el sistema de representación. Sé que ya me pasó. Los clubs, pues los hay de todos. Y hay presidentes de un color, hay un presidente de otro. Pues hay clubs que han apostado más por el fútbol femenino, otros por otros. O sea, pero el fútbol, para que mueva, para las inercias, cuesta mucho. No sé si es el último reducto o no, pero es como, de alguna forma, el último escollo. Y de ahí la importancia que hayan tenido la revolución que pretenden, o la normalización, para decirlo de alguna forma, que pretenden las mujeres, ¿no? Es decir, tenemos que pensar primero de que hubo unas cuantas, 15 inicialmente, que incluso renunciaron a ir al Mundial. Eso yo no lo he visto en el fútbol masculino. Para empezar, no lo he visto. La gente se olvida y dice, hay que hablar en el campo. Entonces, en el campo ellas sacrificaron pues el ir. Luego, las que fueron, pusieron condiciones para volver. Es decir, esto es un cambio no solo deportivo, sino social, económico, liderado por una generación de futbolistas que creo que se siente punto de encuentro de lo que
muchas ya retiradas vivieron, y del empuje de las jóvenes. Es decir, es una generación que no quiere que lo que vuelva a pasar, que ocurrió en los años 70 cuando salíamos de la transición, cuando a nivel futbolístico, a nivel periodístico, a muchos niveles de la sociedad hubo una reivindicación de la mujer, una mujer que había estado silenciada en este país por la dictadura hasta el año 75 y que empezaba a emerger y que de golpe y porrazo, hablo de caso de muchas periodistas, algunas de las cuales como Paloma del Río se ha retirado, hablo de Olga Biza, hablo de Isabel Bosch, de que había portavoces, incluso periodistas de muchas mujeres, había un inicio del fútbol femenino, todo eso desapareció, nadie sabe por qué. Y creo, bueno, pues podemos buscar muchos factores, pero ahora no creo que este sea el momento. Sin embargo, ahora creo que lo que han conseguido esas mujeres es decir, por favor, esto no puede ser aquí. Y a partir de su ejemplo, ellos van a arrastrar al submundo masculino también, que creo que esta es la grandeza de la revolución. No se trata de ser más machista, más feminista, más reivindicativo o menos reivindicativo. Se trata de intentar que la igualdad sea por el empuje precisamente de los que hasta ahora han sido más desfavorecidas, que han sido las mujeres, que se han tenido que reivindicar en muchas cosas, pero están pidiendo una cosa que me parece que es obvia y que de alguna forma el mundo más masculinizado, como decías, del fútbol se ha olvidado, que es que para que tú tengas una buena actividad, para que el fútbol funcione, para que la selección funcione, para que todo vaya bien, pues tiene que haber una cierta transparencia, tiene que haber una representatividad como Dios manda, tiene que haber profesionales en todas las áreas y se tiene que acabar con esos contratos desconocidos, con este amiguismo, con este clientelismo, con muchas de las circunstancias opacas. No puedo estar más de acuerdo. El mundo masculino del fútbol ha dimitido de muchísimas de las causas más importantes que importan en el mundo. Ha dimitido clamorosamente. El racismo sí, una campaña de la FIFA, de la UEFA, y están más o menos comprometidos. Se ha ido Tampichi a jugar el Mundial a Qatar, obviando todo lo que rodea el Mundial de Qatar, y de repente se ha encontrado con el fútbol femenino que no ha dimitido de ninguna de esas causas. Que no ha tenido ningún problema en salir del armario individualmente y mostrar su sexualidad de forma natural, que no es un reproche al mundo masculino, porque entiendo que imagínate cómo están esos ánimos en las gradas y en esos vestuarios como para que una figura de repente salga del armario. Es un ejemplo. Cuando Ramón ahora mismo citaba que 15 futbolistas renunciaron a jugar un campeonato del mundo, estamos llegando a la conclusión ya sabida antes de que no son solo futbolistas que estén jugando en un deporte. Como los atletas como Tommy Smith, como John Carlos, no eran solo dos atletas ganando en México 68. Están reivindicando una causa. Por eso yo he dicho en esos artículos que antes citabas, y me gusta mucho repetirlo, ojalá algún día no haya implicaciones políticas en el fútbol femenino, pero claro que hay implicaciones políticas que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con un ideal de justicia, que tienen que ver con que efectivamente todo el mundo tiene que estar en un puesto de responsabilidad, no por ser hombre o por ser mujer, sino por su esfuerzo, por su carácter, por su personalidad, por su inteligencia, por su talento. Pero en el fútbol masculino está regido el 99% por hombres. Y siempre, por muy válidos que sean muchos de ellos, va a haber un sesgo de género. Y a las mujeres, en el fútbol, por supuesto, como directivas, presidentas, directoras de Federación Española de Fútbol, de lo que sea, como en el periodismo, como en tantos oficios, no se les permite llegar si son mediocres. Solo se les permite a los hombres mediocres llegar a esos puestos de responsabilidad. Hay que ser extraordinaria de una forma que en el fútbol tampoco vale, porque evidentemente en esos puestos altísimos no hay ninguna mujer. Pero es cierto que el fútbol, como insisto, cualquier otro oficio, y cito el mío por ser el más cercano, hay puestos de responsabilidad, hay puestos de representación ocupados por hombres que han llegado allí, pero no por tener un gran talento, no por ser hombres extraordinarios. Es cierto que y a hay la mujer más, se le exige una clase absolutamente extraordinaria para poder llegar a ese puesto. Es cierto que cada vez hay más mujeres, pero son pocas. De hecho, el otro día, creo que era la presentación ayer, me pareció ver lo que era la presentación de, no sé si era la Copa de Fútbol Sala Femenino, perdón, que no recuerdo exactamente, y las 5 o 6 personas que lo presentaban eran hombres. Con eso yo creo que se dice absolutamente todo. Pues creo que se nos ha agotado el tiempo. No. Bueno, sí. No quería acabar yo la sección, ¿eh? Es que, si digo la verdad, tenía otro par de temas para vosotros, pero me parecen tan menores y vamos a tratarlos deprisa y corriendo, que creo que lo vamos a dejar de esta manera. El primer Besajabus de la temporada monotemático. Por cierto, en relación a esto, solo 2 pequeñas puntualizaciones.
Es cierto que lo de las 15 de septiembre del curso pasado pedían una serie de mejoras. Es cierto que no se declaraban no seleccionables de cara al Mundial porque todavía quedaban 10-11 meses. Rectifico. Y es cierto que entonces creo que yo eché en falta al menos una explicación de por qué lo hacían, porque todo fue a través de comunicados. Yo es cierto que ahí noté cierta falta de comunicación, pero lo que está pasando ahora mismo es otra historia, es absolutamente bochornoso. Y por cierto, veremos qué pasa con Montse Tomé, que era la segunda de Jorge Vilda y a la que han elegido nueva seleccionadora, y a ver si esas jugadoras van a volver ahora, porque bueno, España tiene que jugar dentro de unas semanas partidos importantes de la Nations League, que son clasificatorios para los Juegos Olímpicos. España nunca ha estado en su vertiente de fútbol femenino, nunca en unos Juegos Olímpicos, nunca. Podría estarlos en París 2024, tienen 2 partidos importantísimos ahora a finales del mes de septiembre. No iban a ir con Vilda, veremos si ahora con Montse Tomé, que es cierto que hay un cambio, pero sigue siendo línea continuista porque era su segunda, van o no van, que ese es otro tema que la semana que viene va a dar bastante que hablar. Pues ya dejamos para el viernes que viene, te iba a preguntar por Bellingham, a ti Ramón Besa por Montjuïc, que va a pasar al final, porque bueno, da la sensación de que el Barça, yo creo que es de los clubes de primera división que menos abonados tiene, que por el asunto de la mudanza del Camp Nou a Montjuïc durante el próximo año y medio, que está haciendo que no haya demasiada gente que hasta el momento pues esté mostrando muy por la labor de subir a la montaña mágica, pero me parecen asuntos tan menores que para hacerlos de prisa y corriendo los hacemos el viernes que viene. Manuel Javois, un placer tenerte aquí a mi vera después del a vosotros un verano. Un abrazo muy grande. Eso es, arrancamos temporada 23-24 y el viernes que viene aquí con Yago de Vega. Ramón, un abrazo, gracias. Igualmente, gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches, chao.